La primera, ya está mañana en todas las librerías, la primera revuelta fiscal de la historia. La 125 y el conflicto con el campo. Tiene rigurosísima actualidad y ahora vas a entender por qué. Los autores Sergio Bernstein y María Elisa Peirano. Hay una definición en el libro, que es que la 125, el conflicto con el campo, detonó la grieta, detonó una dinámica que todavía hoy está presente y de la cual todavía no se conoce hasta dónde puede llegar. Es más, hoy en este contexto, el campo, la pelea con el campo, está muy, muy alta. Pero antes de eso, yo les voy a hacer ver un poquito de la última entrevista que le hice a Alberto Fernández en Olivos en diciembre de 2019, cuando todavía daba entrevistas a periodistas críticos, no quiero pasar la factura, pero es así, donde él mismo habló de la 125 y lo que no quería. Perdón, insisto, rigurosa actualidad, Estamos discutiendo sobre la devaluación del dólar, las retenciones y la 125. Mirá. Yo mismo dije que hagamos esta vez, yo aprendí de la 125, que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no se vea compelido a pagar igual que la cerealera. Yo todo eso lo he planteado. Sí, yo recuerdo una anécdota que usted estaba mirando, creo que acá, televisión, sí, con Néstor Kirchner, y vio unos piquetes, ¿no? Sí. Y Néstor Kirchner le dijo que esa era la oligarquía del campo. Yo le dije, mira, eso es un pobre chacarero. Si eso es la oligarquía, ya les ganamos. Yo ese error lo aprendí. 2 veces no lo cometo. Ese error lo aprendí. Yo 2 veces no lo cometo. Pero después siguió y dijo, necesitamos dólares. Muchos dólares. Los dólares que perdió Macri. Bueno, hay que decirle que junto con los dólares que perdió Macri, esa fuga que le llamaban, se perdieron miles y miles y miles y miles y miles de dólares desde que asumió hasta ahora. Saludamos a Sergio Bernstein. ¿Está con nosotros? Bueno, primero Sergio Bernstein, felicitaciones por el libro. Lo vuelvo a mostrar acá. Margen Izquierdo, que es la editorial que nosotros tenemos, tuvo el gustazo y el honor de editárselo. La primera revuelta fiscal de la historia argentina. Bueno, yo antes de hablar de actualidad, quiero decirle que es la primera vez que encontré un análisis sesudo de cómo la 125 y el conflicto no es solamente el conflicto, no solo la primera revuelta fiscal de la historia, sino cómo puede impactar e incidir en el futuro dentro de 2 o 3 semanas. Pero te quería pedir primero una opinión sobre la actualidad. Está en un momento, a ver, se habla de golpe de timón, se habla de cambio de gabinete. El viernes pegaron mal o muy mal el paquete de medidas económicas. Hay una desorientación política y económica en el marco de una pandemia con más de 20.000 muertos y cerca de 800.000 contagiados, Sergio. Buenas noches, Luis, y muchas gracias por todo el apoyo en la edición del libro, que fue, la verdad, que fundamental. Un placer trabajar con ustedes. Mira, Luis, la verdad que la Argentina viene atravesando una crisis política de larga duración. Sería injusto poner todo el foco en este gobierno o en el anterior. Cuando uno ve el desarrollo político contemporáneo de la Argentina, es un fracaso ya hace varias décadas. Y en ese fracaso hay temas estructurales que la Argentina no resuelve, sino que lamentablemente posterga y profundiza. Hay cuestiones que tienen que ver con el manejo de la política económica, y esto es bastante raro porque todos los que están en el gobierno actualmente estudiaron las crisis que Argentina tuvo en el pasado, el Rodrigazo, la crisis de la hiperinflación, el fin de la convertibilidad, y sin embargo cometen exactamente los mismos errores que nos llevaron a esas crisis, lo cual es realmente bastante paradójico y es una curiosidad intelectual. ¿Saben esto? El presidente conoce, por ejemplo, como vos mostrabas recién, ¿no?, la lógica de la 125, y sin embargo se vuelven a cometer sistemáticamente los mismos errores. Así que acá estamos ante una cuestión muy rara de mala praxis, independientemente del gobierno que esté en el poder. Pasó lo mismo con Mauricio Macri. Entonces, lamentablemente acá estamos ante una situación que obviamente tiene características por el poder que tiene Cristina, porque Alberto no tiene poder propio y se diluyó su legitimidad de origen en apenas 10 meses, 11 meses. Tenemos situaciones vinculadas, por ejemplo,
cuestiones puntuales que agravan todo esto, ¿no? Un peronismo que está muy desarticulado, la oposición que está fuerte, y esto les genera también un costo político significativo al gobierno. Sergio, Pero María yo Julia te saluda. Perdóname. Hola, María Julia, ¿Cómo te va? Te quería hacer una preguntita. Hay como muchas cosas que están pasando en simultáneo todo el tiempo. En la economía, lo que ya decía Luis sobre las medidas económicas, sobre cuál fue el resultado final que vimos el viernes. También está llegando la misión del fondo. También no sabemos qué va a pasar, si se va a devaluar. Y hoy los diarios todos hablan acerca de un posible cambio de rumbo, golpe de volantazo, digamos, del gobierno. ¿Cuál es tu análisis político en relación al futuro cercano? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con el gobierno, dadas las circunstancias? Argentina necesita un plan de estabilización. Es una economía totalmente desestabilizada, con distorsiones macro enormes, un enorme déficit fiscal, una crisis de confianza que lleva 2 años y medio, desde abril del año 2018, que los argentinos y los extranjeros están sacando los dólares del sistema. Los argentinos masivamente, porque desconfían del sistema, no de un gobierno, sino del sistema en su conjunto. Entonces, ante esto hace falta una terapia que está muy estudiada, que la Argentina hizo con éxito en el pasado y que encima tiene consecuencias electorales positivas si lo haces bien. Esto pasó con el Plan Austral en el año 85 y pasó con la convertibilidad entre el 91 y el 95. Después, por supuesto, la convertibilidad dejó de funcionar también por otros problemas, porque Argentina no hace lo que tiene que hacer estructuralmente para ser más competitivo, para abrirse al mundo, pero como plan de estabilización después de un episodio como los que estamos viviendo ahora, hay experiencia. Entonces, si Argentina hace eso, eso es el cambio de timón, es el golpe de timón, perdón, puede salir de esta situación y puede superar esta crisis que es muy profunda. Ya chocamos, no es que estamos por chocar. Ya chocamos. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Federico Andajasi. Ahora, todo esto que describís, que es cierto, yo coincido con este análisis, bueno, se sobreimprime la pandemia. Digamos, ¿cómo pensás que, cómo se sale, pero además con esta situación de pandemia, y cómo crees que la Argentina va a quedar cuando pase esto, si es que en algún momento pasa? Bueno, obviamente hicimos las cosas mal, pero acaso yo soy menos exigente porque nadie tenía, la verdad, el libro de texto de cómo hacer las cosas bien respecto a la pandemia. Hubiera sido raro que un Estado, un sistema que fracasa en todo, haga bien esto, porque países que hacen en general bien las cosas básicas tampoco hicieron bien esto, ¿no? Entonces, a mí me hubiera sorprendido que la Argentina hubiese tenido una reacción coordinada, profesional, seria, porque la verdad hubiera sido como muy contraintuitivo, ¿no? Tuvimos la respuesta que un Estado fracasado como la Argentina, que no resuelve ni la vivienda popular, que no resuelve ni la inflación, tuvo con el coronavirus. Entonces, en ese plano yo no soy tan crítico. Por supuesto, me hubiera gustado otra clase de respuesta. Bueno, no la tuvimos y ojalá de aquí en adelante aprendamos los errores y testemos más y mejor, tengamos, digamos, políticas más focalizadas y no generalizadas de confinamiento que no tienen ningún sentido, que han fracasado y aparte, digámoslo, a nadie le importa, nadie tiene en cuenta lo que decide el gobierno. Exactamente. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con Prat Guy, que tiene muchas cosas para decir, ¿eh? Recuerden que fue muy criticado por el presidente por hablar de Suecia, y ahora si comparamos los números de Argentina y de Suecia, que no sería deseable comparar entre países, alguien debería hacer una autocrítica del gobierno, ¿eh? Además, Prat Guy viene criticando y mucho el hecho de la economía cerrada durante la cuarentena y aporta números. Ya está viniendo acá, viene al piso de la cornisa. Pero Sergio, quiero compartir con vos apenas 2 textuales del libro que me parece muy revelador en este contexto de negociación con el campo. Dice, palabra más, palabra menos, el libro de Sergio Benenstein y de María Elisa Peirano, les mandamos un beso a María Elisa también, la 125 puede considerarse, escuchen bien, la primera revuelta fiscal de la historia argentina. Nunca antes una cuestión tributaria había escalado hasta convertirse en una crisis de extraordinarias proporciones. Fue mucho más que un conflicto de sectores, ¿no? Por supuesto, comenzó por una cuestión sectorial que involucraba el campo, pero esto escaló, sobre todo por una actitud incomprensible por parte de Néstor Kirchner, también de Cristina, era la presidencia de Cristina, pero él estaba en buena medida a cargo. En algún sentido,
Néstor era Cristina lo que hoy Cristina es Alberto, ¿no? Y en ese contexto, la verdad que el conflicto se profundizó y terminó involucrando a buena parte de una sociedad argentina que no participaba en política, que estaba como ajena a eso, pero que vio una amenaza a valores y al orden institucional, a la república, vio un exceso de hiperpresidencialismo, un poder que estaba muy, digamos, metido en sí mismo, mirando conspiraciones por todos lados, y la reacción fue impresionante. Rosario, por ejemplo, el 25 de mayo del año 2008, ahí cuajó algo raro entre campo y ciudad. Rosario es una ciudad muy involucrada del campo, y eso contagió también a la ciudad de Buenos Aires, donde hubo, por ejemplo, en Palermo, una manifestación también impresionante. Yo diría que toda la reacción pro-república, pro-institucionalidad que hasta hoy vemos, lo vimos en Vicentín hace poco, lo vemos en los reclamos muchas veces de sectores muy de oposición al kirchnerismo ahora, bueno, todo eso de alguna manera empezó a emerger con la 125. Empezó como algo estrictamente tributario, pero terminó convirtiéndose en algo mucho más amplio, donde se reivindica la ruralidad en el campo, un modo de vida, y se reivindica también valores institucionales en los grandes centros urbanos. Bueno, yo antes de hacerte la última pregunta, les sigo recomendando, mañana va a estar en todas las librerías, este libro que se llama La primera revuelta fiscal de la historia. ¿Dónde lo presento? ¿Acá? Acá. A la grúa. La primera revuelta fiscal de la historia, la 125 de conflicto con el campo, Sergio Bernstein, María Elisa Peirano. Muy, muy revelador. Y la última, Sergio, ¿ves una salida ortodoxa donde busquen aún Lavagna? Yo tengo información de que Lavagna no va a aceptarse el ministro de Economía. Donde busquen por el lado de Sergio Massa, jefe de gabinete, aunque cerca de Massa dicen se desequilibraría un poco diputados. Donde reemplacen a todo el Ministerio de Economía porque está evidentemente fragmentado, y donde de paso aprovechen para, no sé, desplazar a ministros que están teniendo muchas críticas dentro del propio gobierno, como Tristán Bauer, que desapareció, digo, políticamente, María Eugenia Bielsa, porque no ejecuta el presupuesto, Matías Lamens, porque no ejecuta el presidente. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo un posible cambio de timón fuerte? Eso puede ocurrir, pero sería un error suponer que es una cuestión de personas o de equipos de gobierno. Por supuesto, debe haber indudablemente funcionarios que están pensando en otra cosa, que no se sintieron nunca cómodos, que no encontraron el ritmo a la gestión. Pero aquí, sin un acuerdo político amplio, Luis, que involucre primero a los sectores que conformaron originalmente el Frente de Todos, particularmente los gobernadores peronistas, que están fuera hoy de la agenda pública. El gobierno de Alberto está muy aislado, y los sectores, digamos, que le dieron capacidad y competitividad al kirchnerismo hoy no están influyendo en la agenda pública. Pero más allá de eso, sin acuerdos con la oposición, sin plantear una agenda que sea sustentable en el tiempo, no hay manera de salir de una crisis que es estructural, no es coyuntural. No se agota esto en un cambio de personas, tampoco en un economista que tenga un manejo más profesional de la situación, ni con un equipo más respetado por el mercado. Acá hace falta cambiar el paradigma. Yo creo que el presidente puede hacerlo, es más, yo creo que le conviene hacerlo. De lo contrario, la crisis, me temo, se va a profundizar. Sergio, bueno, muy agradecido. Estaré presentando el libro, creo que es el 20 de octubre, ¿no? El 20. El 20, y bueno, ya están las librerías y vamos a hacer toda la fuerza para empujarlo, porque la verdad, bueno, primero es una gran revelación, segundo está muy bien escrito, y tercero sirve para comprender lo que pasa en este momento, pero como nunca, es como si el sentido de la oportunidad tuyo, Sergio, ha sido maravilloso. Te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos. A ustedes, Luis, gracias por todo y siempre a disposición. Muy bien. Ya llegó Prat Guy, tenía muchas ganas de hablar con Prat Guy sobre la cuarentena, sobre el valor de la moneda. Mirá, hay un... Después vamos a poner